Algunos edificios, además de sus cualidades arquitectónicas y urbanísticas, poseen algo más: una capacidad de transformación, una influencia social que irradia en otros órdenes como el cultural y el económico, con capacidad para impulsar la regeneración urbana de una zona o incluso de una ciudad. Es el caso de este museo, cuya repercusión ya ha recibido una denominación: efecto Guggenheim. Una serie de circunstancias favorables confluyeron para hacer posible el mejor edificio de nuestra época, en palabras del arquitecto Philip Johnson. A nivel urbano, el museo se configura como uno de los vértices del nuevo espacio de Abandoibarra, en su extremo este. Para encontrar la génesis de este proyecto tenemos que remontarnos al año 1991. La Fundación Guggenheim, cuyo museo matriz se encuentra en Nueva York, estaba en fase de expansión y planeaba instalarse en la ciudad austríaca de Salzburgo, donde el arquitecto Hans Hollein había diseñado ya un original proyecto parcialmente enterrado en una montaña. Diversas circunstancias impidieron llevarlo a cabo. Los responsables de la fundación tuvieron una inicial toma de contacto con Bilbao, que buscaba salir de una aguda crisis industrial y se encontraba en fase de redacción del Plan General de Ordenación Urbana, plan que ya recogía la instalación de un gran equipamiento cultural en la zona de Abandoibarra. Descartada la opción inicial de la Alhóndiga por sus limitaciones de espacio, se pensó en un solar junto a la ría, considerando adecuado el que ocupaba la antigua Compañía de Maderas, en situación ruinosa, con expansión a ambos lados del puente de la Salve. En cuestión de meses se resuelve la convocatoria de un concurso por invitación y la elección de la propuesta presentada por Frank Gehry. En diciembre de 1991 se firma el convenio para la construcción del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo y se encarga el proyecto al arquitecto canadiense. En 1991, tras una inicial toma de contacto y estando de acuerdo en acometer el proyecto de un museo de arte contemporáneo en Bilbao, la Fundación Americana Solomon Guggenheim y las administraciones vascas, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya y Gobierno vasco, invitaron a 3 arquitectos de prestigio internacional a presentar sus propuestas: un estudio europeo, Kupp Himmelblau, de Viena, un asiático, Arata Isozaki, de Japón, y un americano, Frank Gehry, de Canadá, afincado en Estados Unidos. Se pretendía proyectar un edificio con una poderosa imagen icónica que atraiga al público por sí mismo, siendo igualmente respetuoso con el arte que va a albergar. La idea del estudio Kupp Himmelblau era la única que mantenía el edificio de la antigua Compañía de Maderas, con su artística chimenea de ladrillo visto. Varios paralelepípedos sensiblemente cúbicos se disponían en el solar a uno y otro lado del puente de la Salve, conectados entre sí por debajo del mismo y mediante pasarelas elevadas. Según se indicaba en su memoria, las formas rectilíneas quedarían suspendidas dentro de la cuadrícula, dando la sensación nocturna de que la piel desaparecía por su brillo. Arata Isozaki fue el único de los 3 participantes que no presentó maqueta, tan solo bocetos y planos. Planteaba un gran volumen compacto, de forma ovalada y amplia superficie acristalada, con fuerte impacto visual desde la ría, prolongándose bajo el puente de la Salve hacia el otro lado en un cuerpo cilíndrico de menor tamaño. Su rotunda solución despertó el inicial interés de parte del jurado calificador, aunque finalmente no fue el elegido. De todos modos, su relación con Bilbao tuvo continuidad al desarrollar años después, también junto a la ría y en las proximidades del museo, el proyecto que finalmente lleva su nombre, Isozaki Atea. Frank Gehry fue desarrollando su propuesta de la manera habitual en sus proyectos, visitando el lugar y haciendo los primeros bocetos en las hojas del Hotel López de Haro de Bilbao, donde se alojaba con su esposa Berta, que hablaba español.
La ría, la Alameda Mazarredo rematando el ensanche de la ciudad y la gran diferencia de cotas entre ambos, el puente de la Salve, la avenida de las universidades en la otra margen con la Universidad de Deusto como punto de vista de gran interés, y los planteamientos de las necesidades del futuro museo, gran superficie expositiva, edificio singular concebido como un revulsivo necesario para la recuperación de una ciudad en declive industrial. Con todos estos elementos va configurando su propuesta. Bocetos, croquis y apuntes rápidos le fueron permitiendo tomar contacto y familiarizarse con el enclave y hacerle hablar para escuchar sus necesidades, eso que se da en llamar el genius loci. En palabras del propio Gehry, el puente es una especie de ancla oxidada, pero si lo quitas el juego cambia completamente. Por eso creo que yo estaba respondiendo al puente, a la dureza de las orillas de la ría, a su carácter industrial. Presencia visual del nuevo edificio, exterior e interior vistos desde la otra orilla de la ría, fuerte relación visual desde el museo, importante contar con una sólida presencia desde el puente del ayuntamiento, son algunas de sus anotaciones en un plano de Bilbao para reflexionar sobre incipientes intenciones compositivas. Normalmente soy muy feliz cuando dibujo. Lo hago cuando estoy solo en casa o en un avión o cuando estoy metido en una habitación de hotel y tengo que hacer algo para divertirme. Entonces, cuando vuelvo de un viaje, entrego el dibujo a mi colaborador Edwin o alguien que esté trabajando en la maqueta. Es el punto de partida. Normalmente Edwin siempre suele aportar algo. Gehry plantea un alzado sur hacia la Alameda Mazarredo cuadrado y rectilíneo en relación con los edificios del ensanche y con el acceso principal descendente, mientras que el alzado norte hacia la ría presenta una imagen náutica y más informal, formas de velas o barcos curvados fluyendo en la corriente de la ría, torre al otro lado del puente, forma escultórica, atrio central, volumen prolongándose por debajo del puente en forma de pez, estanque. Poco a poco el anteproyecto va tomando forma. El comité de selección estuvo formado por Thomas Krenz en representación de la Fundación Guggenheim, Heinrich Klotz, director del Museo de Arquitectura de Frankfurt, especialista en arquitectura contemporánea, Juan Luis Lascurain, diputado de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, y Joseba Arregui, consejero de Cultura del Gobierno vasco. El 26 de junio de 1991 se facilitó la documentación básica del programa de necesidades a los invitados para que presentasen una impresión global y lo que consideren conveniente para transmitir su concepción del edificio. 3 semanas después, el 20 de julio, se entregan las propuestas en el Hotel Frankfurter Hof. El 21 de julio se reúne el jurado. Descartada la propuesta de Himmelblau por la referencia de los cubos a otros proyectos recientes ya conocidos y fallidos, el cubo de la Lóndiga en concreto, inicialmente el jurado parecía decantarse por la propuesta de Isozaki, pero al final, tras escuchar las consideraciones de Juan Luis Lascurain, se consideró que la de Gehry era la que mejor respondía a las expectativas planteadas para el nuevo edificio, siendo asumida por todos. Establecida en Bilbao desde 1885, la Compañía de Maderas encarga al arquitecto Gregorio Ibarretxe la construcción de un edificio que contribuyese a mejorar la imagen de la empresa, destinada a serrería mecánica. La nave se resuelve con una cubierta ligera de cerchas metálicas de celosía con luz cenital, apoyada sobre muros de ladrillo visto ricamente ornamentados y el complemento de una chimenea también de ladrillo. El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, aprobado definitivamente en 1995, ya preveía la construcción de un equipamiento cultural en esta zona como uno de los motores de la regeneración urbana de la ciudad. Ocupando los terrenos de la antigua Compañía de Maderas, al borde de la margen izquierda de la ría y prolongándose por debajo del puente de la Salve, se erige este singular edificio que ha contribuido a la transformación de la ciudad, abriéndola al mundo y proyectándola hacia el futuro.
El museo se caracteriza por sus formas curvilíneas y está compuesto por una serie de volúmenes interconectados, unos de forma ortogonal recubiertos por placas de piedra caliza y otros de volumetría más orgánica cubiertos por láminas de titanio a modo de escamas de pez. Estos volúmenes opacos se conectan entre sí con muros cortina de vidrio que dotan de luminosidad al edificio. Los espacios interiores se articulan en torno al atrio central, de más de 50 metros de altura, que sirve como punto de llegada y orientación para el visitante. El espacio expositivo del museo está dividido en 3 niveles en torno al atrio central de acceso, con un total de 20 galerías, unas de proporciones clásicas y otras de geometría irregular, además de una sala dedicada a la exposición de obras de gran tamaño, Sala del Pez. Los espacios no expositivos están compuestos por el auditorio, restaurante, cafetería, tienda, librería y zona administrativa. El edificio enlaza la ría con el ensanche de la ciudad, transformando un área con un pasado industrial reciente. Asimismo, integra la estructura del puente de la Salve, deslizándose bajo el mismo. La creación de sus formas fluidas fue posible gracias a la utilización de un avanzado programa informático tridimensional, CATIA, utilizado en la industria aeroespacial. Gehry trabajó con maquetas de papel y madera a distintas escalas para manipular las formas que después eran procesadas digitalmente. Frank Gehry nace en Toronto, Canadá, en 1929, trasladándose a Los Ángeles, Estados Unidos, en 1947, obteniendo su graduación en arquitectura en 1954 y de urbanismo unos años después. Antes de crear la firma Frank Gehry y Asociados en 1962, trabajó con otros arquitectos en Los Ángeles y en París. Sorprende en los años 60 con originales creaciones de sillas de cartón o el diseño de su propia casa en Santa Mónica, con materiales poco habituales, chapa, malla metálica. En los años 80 su trayectoria da un giro al desarrollar relaciones complejas a partir de volúmenes sencillos, que culmina al recibir en 1989 el Premio Pritzker de Arquitectura. Ha realizado numerosos proyectos en Europa, Japón y Estados Unidos, abarcando distintas tipologías, residencial, cultural, oficinas, de espectáculos. En los años 90 refrenda su obra con el Museo Guggenheim de Bilbao. Decíamos, al hablar de la génesis de este proyecto, que diversas circunstancias impidieron llevar a cabo el proyecto previsto inicialmente en Salzburgo, ciudad que vio nacer al músico Wolfgang Amadeus Mozart en 1756. En 1991 se cumplía el 200 aniversario de su fallecimiento y su ciudad natal se encontró con el dilema de invertir parte de su presupuesto en la celebración de dicho aniversario o en la construcción de un museo de arte contemporáneo. Y Salzburgo se decantó por la primera opción. De esa forma quedaron abiertas nuevas posibilidades para la construcción del Museo Guggenheim en Europa, que finalmente acabaría recalando en Bilbao. Por eso, de alguna forma, el gran músico austriaco es el culpable de que Bilbao pueda contar con esta emblemática construcción.